acuerdo? Así que procedemos a ello. Eva, muchas gracias y adelante. Bueno, pues nada, a mí primero dar las gracias a vosotros, ¿no? Porque creo que siempre que se me invita a poder hablar de esto, pues para mí es una oportunidad. Es decir, creo que es una ventana abierta a dar a conocer el mundo de los reflejos primitivos que a mí desde luego me cambió la vida. Es decir, por mi parte sí que es verdad que empecé estudiando enfermería. Y bueno, ¿por qué elegí enfermería? Para mí enfermería significaba cuidar. No había en mi familia o a nadie que trabajase en el mundo sanitario, pero yo tenía claro que la enfermera era esa persona que estaba al lado de esa persona que le necesitaba, ¿no? Y bueno, pues creo que esa era la parte que más me atraía. Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad de conocer a un médico que era psiquiatra sueco, que era el doctor Blomberg, pues el mundo de los reflejos primitivos y cómo él entendía cómo esos reflejos cuando estaban retenidos, cuando no se terminaban de integrar, nos afectaban, pues a mí de repente me empezó a explicar muchas cosas que yo había visto en mi vida laboral anterior a nivel de hospital y a nivel de consulta de pediatría que para mí no había tenido sentido, no había tenido nombre hasta ese momento, ¿no? Así que por eso digo que me cambió la vida, eso me llevó a poder dar clase también de todo esto. Y aparte de dar clase, pues sí que acepto siempre todas las formaciones que me piden en colegios, por ejemplo, o en asociaciones, ¿no? Creo que es una técnica además que la hacen los padres en casa. Por lo tanto, si los padres saben y tienen más conocimiento de lo que estamos haciendo y por qué, pues muchísimo mejor. Así que, bueno, en este caso que sois una asociación de adopción, pues bueno, quiero acercaros un poquito a este mundo de los reflejos primitivos pensando un poco en mi experiencia trabajando con niños que provienen de adopción. Entonces, bueno, quería empezar poniéndose esta imagen. Pensé ponerla al final y luego la voy a poner al principio. Vamos a empezar con algo como muy positivo. Esta es una imagen de el hijo de una persona que me organiza cursos en Italia. Y pues bueno, yo he ido a Italia a hacer alguna formación, empezamos a entrar en el confinamiento y después del confinamiento pues me dijo, oye, que mi hijo es que me dicen en el cole que fíjate que hace unos dibujos muy maduros y he pensado que podíamos trabajar con él. El niño tiene 4 años y entonces me manda el primer dibujo. El primer dibujo yo hablé con el niño y le conté, digo, dime qué es lo que está dibujado ahí. Y entonces me dijo, pues mira, es un guerrero. Así que si te empiezas a fijar, pues en realidad tiene cuerpo, tiene los brazos, en una mano tiene el escudo, en la otra tiene una espada, tiene los pies, tiene dedos. Así que en realidad sí que había pintado muchas cosas ahí. Empezamos a trabajar y el segundo dibujo es a los 4 meses de haber empezado. Entonces, creo que es mucha la diferencia, ¿no? entre un dibujo y otro después de 4 meses habiendo trabajado. Para mí lo importante del segundo dibujo, aparte de la calidad de los detalles, es que hay mucha simetría entre un lado y otro lado. ¿Vale? Si veis, el dibujo es muy simétrico, ¿vale? Tenemos aquí un árbol y tenemos aquí el sol, pero él está dibujado, lo que ha dibujado está completamente dibujado en el centro. Tenemos una línea media fantástica aquí en el pelo, ¿vale? Donde hay una simetría en los dos lados. Toda la parte sensorial, de repente, ha cobrado mucha vida y entonces vemos como los ojos, ¿no? Con muchos detalles, la nariz con los dos agujeritos, la boca, que toda la parte sensorial se ha desarrollado mucho y su cuerpo pues lo ha empezado a estructurar, ¿vale? Y entonces ya tiene mucha más simetría. Pues no tenemos cuello todavía, pero fijaros cómo el tronco está muy separado, ¿no? La parte superior y la parte inferior, y es que precisamente habíamos hecho un ejercicio que era para disociar tronco superior de tronco inferior. Bueno, entonces pues quería contaros un poquito qué es lo que trabajo para conseguir pues estos cambios, ¿no? Le pedí a la madre permiso, digo, ¿me dejas enseñar esto? Y me dijo, sí, hombre. Y digo, es que me gusta mucho porque para mí es algo totalmente ajeno a lo que yo hago, es algo externo. Que yo evalúo otras cosas, pero no evalúo los dibujos de los niños. Bueno, pues para hablaros un poquito de qué son los reflejos primitivos y de cómo nos afectan, y tengo que hablaros de lo que es el neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo, bueno, pues empezamos desde el inicio, desde que ese óvulo y el espermatozoide se unen, y entonces tenemos un periodo de gestación. Antiguamente se pensaba que la gestación el bebé crecía en un medio en el que era estéril, y en realidad se ha visto que eso no es así, ¿vale? Y que los tóxicos en realidad que tiene la madre pues pueden pasar a través de la placenta. Entonces, el medio en que se desarrolla el bebé no es un medio estéril,
Entonces recuerdo que el doctor Blomberg, con quien aprendí, él decía que nos miraba a las mujeres siempre en los cursos y decía, claro, porque vosotras cuando estáis embarazadas estáis muy guapas, y dice, pero que sepáis que aparte de la parte hormonal, que por supuesto influye, dice que los tóxicos se los está llevando el bebé. Entonces el bebé sirve de limpieza a la madre. Y decía, no hay mejor limpieza para un organismo que tener un bebé, porque el bebé es el que se lleva los tóxicos. Entonces es importante, bueno, que ojalá pudiésemos cuidarnos y ser conscientes de todo esto y preparar nuestro cuerpo como una tierra fértil, donde queremos plantar algo que queremos que crezca, ¿no? Entonces todos los tóxicos a los que estamos sometidos hoy en día en realidad nos están influyendo, ¿no? Quería contaros todo esto, pero sin ponerme dramática ni sin ponerme negativa. Cuando lo estaba preparando, como bueno, pero creo que tenemos que saber por qué las cosas que nos pasan de dónde vienen. Otra de las cosas que considero importante en nuestro desarrollo es que el periodo de gestación del ser humano es un periodo de 9 meses, ¿vale? Y después tenemos otro periodo muy importante a lo largo, sobre todo, del primer año de vida. En esta imagen, si veis, por ejemplo, vemos en el chimpancé, esta sería la pelvis, vemos cuál es el tamaño del cerebro al nacer, así que es un cerebro que lo tiene fácil, ¿vale? Un cráneo que lo tiene fácil respecto al tamaño del cráneo y el tamaño de la pelvis. Y este es el tamaño que conseguiría este cerebro, ¿vale? Una vez que es adulto. En el caso de Lucy, ya vemos que aquí la pelvis empieza a estrechar, hay espacio por aquí y hay espacio por aquí. Este cerebro es más grande y este es el tamaño que llega al adulto. Y aquí llegamos al ser humano y nos encontramos con que tenemos esta forma de la pelvis, porque nosotros nos hemos puesto de pie y al ponernos de pie, pues nuestra pelvis ha cambiado en la forma. Tenemos un cerebro que es muchísimo más grande, ¿vale? Si lo comparamos, y entonces no hay casi espacio para salir. Por eso los partos que tienen las mujeres son partos tan difíciles, y por eso muchas veces nos cuesta mucho dar a luz y terminamos muchas veces en cesárea y sabemos que una mujer que tiene una pelvis estrecha, pues que le es difícil dar a luz. Cuando tenemos una rotación de pelvis, por ejemplo, pues nos cuesta mucho y tenemos que entender por qué realmente a otros animales les cuesta menos dar a luz comparado con nosotros. Además, si veis aquí, esta sería la fontanela anterior, esta parte de aquí delante, y aquí ya tenemos que empezar a girarnos para poder salir. ¿Por qué? Pues porque esta distancia que tenemos desde aquí a aquí, que es la parte de delante y detrás, ¿vale? Es la parte más grande y esta parte de aquí es la parte más estrecha. Así que para poder salir tenemos que girar la cabeza, es decir, tenemos que ponernos de lado para poder salir, después tenemos que girar la cabeza, hay un hombro que sale, después sale el otro. Entonces, no es fácil nuestro parto, ¿no? Y fijaros el tamaño que tiene nuestro cerebro al nacer y fijaros cuánto es capaz de crecer nuestro cerebro después cuando somos adultos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay mucho desarrollo de nuestro cerebro que tenemos que hacer fuera del vientre materno. Así que hay quien habla de una gestación y una exterogestación, es decir, de una gestación que sería intrauterina y una exterogestación, como otra gestación que tenemos pero fuera después de haber nacido. Y de hecho sabemos que el ser humano cuando nace es un ser muy inmaduro. Yo recuerdo de niña ver nacer a un ternero y ver cómo se ponía a 4 patas en minutos, ¿no? Se ponía a 4 patas, se enganchaba, empezaba a mamar y luego le queda aumentar de tamaño. Pero lo que hace de motricidad, que es ponerse a 4 patas, ya lo tiene. Luego podrá caminar más rápido o correr, pero ya lo ha conseguido. Y sin embargo nosotros nacemos tan sumamente inmaduros que hay muchísimo desarrollo que tenemos que hacer fuera del vientre materno. No somos capaces de ponernos a 4 patas, no somos capaces de reptar, no somos capaces de girarnos de boca arriba a boca abajo, ¿vale? Entonces quería haceros ahí como poneros una imagen, ¿no? De decir, oye, que es que nacemos muy, muy, muy inmaduros, porque me pasa que a veces cuando estoy en consulta, pues los padres dicen, no, si lo tenemos desde el principio, si lo tenemos desde que tiene 1 año. Entonces, para mí la vida empieza desde el principio, es cuando se une un óvulo y un espermatozoide y empieza a haber una gestación. Me importa cómo ha sido la gestación, me importa cómo ha sido el proceso del parto y me importa muchísimo qué ha pasado durante ese primer año de vida, ¿no? Entonces,
si podemos ser conscientes de que todo lo que ocurre en esta gestación, en ese proceso del parto y en ese primer año de vida, pues que nos va a influir en el resto de la vida. La buena noticia es que siempre tenemos oportunidades para seguir trabajando y para seguir madurando a nivel cerebral. Entonces, en este desarrollo que vamos a conseguir a lo largo de esos, yo diría, a mí me importa bastante el primer año mucho, pero los 3 primeros años de vida sobre todo, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a conseguir mucho desarrollo a nivel de motricidad, ¿no? Y esa motricidad os acabo de mencionar, pasos por los que vamos a ir pasando, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a conseguir ese desarrollo motor? Pues nos van a ayudar los reflejos primitivos, ¿vale? Os voy adelantando que los reflejos primitivos son patrones de movimiento, y cuando digo patrón, un patrón es un gesto, ¿vale? Un patrón que se activa, un gesto que se activa gracias a un estímulo sensorial. Así que cuando nosotros tenemos un bebé, si le ponemos algo en la mano, por ejemplo, pues la mano se cierra, ¿no? O si le tocamos así en la comisura de la boca, pues el bebé gira la cabeza hacia ese lado, ¿no? O le tocamos los pies y entonces abre los deditos. Pues todos esos gestos, esos patrones, ¿vale? Son los reflejos primitivos, ¿eh? Pues luego hablaremos un poquito más de ellos. Ese desarrollo motor también lo vamos a conseguir gracias a la estimulación sensorial. ¿Qué es la estimulación sensorial? Bueno, pues el desarrollo de los sentidos, el sentido vestibular, el sentido táctil, el sentido propioceptivo, el sentido auditivo, todos esos sentidos se empiezan a desarrollar dentro del vientre materno, ¿vale? Y tienen un desarrollo después de haber nacido. Lo que ocurre es que cuando nos empezamos a desarrollar dentro del vientre materno, nos desarrollamos en un medio que es acuoso, ¿no? Estamos dentro del líquido amniótico. Cuando el bebé nace, tiene que empezar a respirar, tiene que vivir en un mundo, en una vía aérea, y está sometido al campo de la gravedad. Así que todas las referencias sensoriales que tenía del inicio de la vida han cambiado. Es decir, mis sentidos y mi desarrollo motor ha sido en un medio, y sin embargo tengo que después usar esos sentidos y esos patrones motores en otro medio diferente. Entonces podemos ver que en una ecografía, por ejemplo, en una mujer que es gestante, pues el bebé es capaz de llevarse, ¿no?, la mano a la boca y de chuparse el dedo. Y sin embargo, un niño recién nacido, si intenta llevarse la mano a la boca, pues no lo consigue a la primera, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque el medio ha cambiado, ¿vale? Así que las referencias sensoriales que tenía, ¿vale?, no le sirven. Es como si la sensación que nosotros tenemos de movimiento, de percepción del sonido, ¿vale?, o de la luz. Imaginaros lo que lo más parecido es, imaginarnos que estamos dentro de una piscina. No sé, tú te mueves dentro de una piscina completamente sumergido, ¿cómo escuchas? ¿Vale? Y si lo comparas como ocurre cuando estás fuera de la piscina, es muy diferente, ¿vale? Pues todos esos sentidos se desarrollan en un medio, pero resulta que después los tenemos que utilizar en el otro, ¿vale? Entonces, la estimulación sensorial, luego os lo voy a explicar un poquito más, nos ayuda en el inicio de la vida a conseguir ese desarrollo motor. Tenemos que tener también una suficiente libertad de movimiento. Hay veces que en los casos de adopción me he encontrado pues que, dependiendo de los países, de todo eso sabéis vosotros mucho más que yo, hay niños, por ejemplo, que el espacio en el que están pues es siempre el mismo. Entonces no tienen la posibilidad de desarrollarse, de tener diferentes experiencias, y las experiencias son las que nos van a hacer que vayamos desarrollando nuestro cerebro. Entonces, si a los niños les envolvemos, por ejemplo, mucho, pues ese niño no va a tener la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con su musculatura extensora, ¿no? Es decir, el bebé ha estado al final con muy poco espacio al final de la gestación, y cuando nace, ¿vale?, se encuentra con ese campo de la gravedad, tiene que empezar a luchar, así que tiene que trabajar con toda su musculatura extensora. Pero si le envolvemos en muchos patrones que son de apertura a nivel de movimiento, pero si le envolvemos mucho, pues ese bebé no va a tener esa capacidad de trabajar con esa musculatura, que es la que necesitamos en realidad para poder mantenernos erguidos en el campo de la gravedad. Me estoy dando cuenta de que son 1:15, voy a correr. Estoy en la primera diapositiva. No pasa nada, tú tómate tu tiempo, no hace falta que sea un tiempo exacto. Es tan interesante lo que nos estás explicando que tú estate tranquila y siéntete a gusto.
Vale, vale, pero sé que tengo que terminar en el cuarto y he dicho, uy, de repente, vale, no pasa nada. Bueno, entonces, que sí que es importante que los niños tengan una libertad de movimiento al principio, que no los envolvamos demasiado, que no los cerremos demasiado, y yo sé que en casos de adopciones es así, ¿vale? Y que podamos tener diferente estimulación de los diferentes sentidos. Así que el espacio debe ser adecuado y debe ser adaptado a esas situaciones. Yo recuerdo un documental que vino de China, donde los niños pues estaban envueltos y estaban todos en las cunas, llegaba el momento del biberón, se lo ponían a todos de lado. Bueno, pues eso es poca estimulación a nivel sensorial, ¿vale? Es decir, cuando al niño le cogemos, le cambiamos, le damos el biberón, se lo ponemos del otro lado, le miramos, le cantamos, le cambiamos el pañal, todo eso son estímulos que el bebé está percibiendo, ¿vale? Igual que nos percibe a nosotros como personas, como caras, los gestos que hacemos. Y eso significa maduración cerebral, ¿vale? A nivel de desarrollo emocional, pues también tenemos qué cosas nos van a ayudar para que desarrollemos nuestro sistema emocional. Pues un vínculo, ¿vale? Un vínculo con la persona que nos va a cuidar, que normalmente pues, si hacemos un amamantamiento pues será mamá, ¿vale? El bebé necesita recibir esos cuidados básicos y necesita sentirte atendido. Lo que quiero destacar aquí es que hay otros animales en naturaleza que desde que el momento que nacen ellos son capaces de moverse libremente y si necesitan algo pueden acudir a los mayores para que les salve, y que el ser humano no tiene capacidad de movimiento y no tiene capacidad de acudir a alguien si realmente tiene un problema. ¿Y qué es lo que hace el ser humano para pedir ayuda? Pues llorar. ¿Vale? Así que nuestro sistema está preparado de tal manera que lloramos para pedir ayuda y que tiene que ser alguien el que venga a salvarme, tiene que ser alguien el que me cambie el pañal, el que me dé de comer, el que me haga algo, que nuestro recurso es llorar. Pero si llorar no es un recurso válido, es decir, si el recurso con el que vengo no es válido y no obtengo esa respuesta, al final el bebé no llora, ¿vale? Y no llora, ¿por qué? Porque llorar supone gastar energía. La energía no me sobra, ¿vale? Entonces, a veces en los casos de adopción me encuentro con que hay niños que, no, si él no llora, si duerme solo perfectamente, sí. Entonces, ¿por qué puede ser eso? Porque en un momento mi recurso con el que yo venía de forma natural para pedir ayuda no funcionó. Entonces, no voy a gastar energía si realmente no funciona, ¿vale? Una vez que el primer cuidado, como humanos que somos, viene a través del amamantamiento, de que podamos dar el pecho al bebé, de que podamos cuidarle, de que podamos estar con él, y eso después poco a poco se va ampliando. Es decir, el niño no le basta con eso, entonces empieza a tener relaciones con los hermanos, relaciones con la familia, empieza a probar cosas, es decir, en la medida en la que van pasando los meses, el niño ya no le es suficiente con y necesita algo más. Así que empieza a moverse después por sí mismo y entonces ahí encontramos que es capaz de arrastrar, que es capaz de patear, es capaz de llegar a un cajón, empieza a abrir las cosas, empieza a sacarlas, empieza a probarlas, ¿vale? Y todo eso supone que tenemos que tener un medio que realmente sea atrayente para él. Y para que yo me pueda mover libremente necesito sentirme seguro, ¿vale? Es decir, me estaba acordando ahora, por ejemplo, un niño que lo iba a haber tratado antes, justo después cuando entramos en el confinamiento, y entonces era un bebé y tenía un problema de desarrollo motor, iba un poquito lento, y me dijo la madre, oye, que pasan las semanas y que este niño no, ¿qué podemos hacer? Le dije, mándame vídeos, total, que yo cogí un muñeco en casa, le empecé a hacer ejercicios y se los mandaba. Cuando conseguí verle en una sesión presencial, pues lo que vi es que en realidad ese niño estaba muerto de miedo. Es decir, yo le había trabajado a nivel motor, pero en casa estaba feliz y a mí se me había olvidado por completo o no lo había pensado trabajar en la parte emocional. Y el primer día que le vi en presencial tardé casi una hora en poder tocarle, ¿vale? Mucho más difícil que un niño autista. Y entonces dije, claro, esta parte yo no se la he trabajado, se me había olvidado, yo le había trabajado la parte motora, el arrastre, todo eso, pero la parte emocional no. Y entonces los juegos, los juguetes, ni tan siquiera sabemos que la curiosidad es lo que nos mueve, ¿no? Bueno, pues ese niño tenía curiosidad porque el miedo le podía. Entonces, tenemos que tener ese medio atrayente para el niño, pero me tengo que sentir seguro y tengo que tener permiso del adulto para poder hacerlo. Así que la posibilidad de experimentar con el propio cuerpo produce muchas satisfacciones. Después, poco a poco, el niño empieza a separarse del adulto y es ese momento en el que el niño se cae, llora y nos mira, ¿no? Como diciendo, no me he hecho daño, pero estás ahí, estás ahí para mí. Y ese momento es importante, es un momento en el que nosotros somos el que le tenemos que dar permiso y la confianza de, oye, puedes avanzar, no te preocupes si te caes, yo estoy aquí y te cojo. Y eso es lo que va a construir realmente nuestro sistema emocional, que tú me puedas acompañar en ese proceso. Que el adulto esté disponible para el niño cuando lo necesite.
Y bueno, pues eso es lo que significa ese permiso y esa confianza para poder esperar. Y después te necesito tener relaciones con los iguales, ¿vale? Hay veces que me encuentro con niños que solo se han relacionado con adultos y los adultos tenemos otra forma de mirar, tenemos otra forma de hablar y tenemos otra forma de relacionarlos con los niños. Y los niños, para que desarrollen su parte emocional, pues tienen que estar jugando con los mismos niños, pelearse por el mismo juguete, ¿no? Y después habrá un desarrollo cognitivo, ¿vale? Y para que ese desarrollo cognitivo se pueda dar, pues sabemos que como humanos desarrollamos el lenguaje, ¿no? Tenemos un lenguaje hablado, un lenguaje escrito, la lectura, somos capaces de imaginar, de crear, ¿no? Y ese lenguaje pues lo vamos a desarrollar también porque esa persona, el adulto, va a estar con nosotros, es el que nos habla, es el que nos gesticula y bueno, no sé si sois conscientes o sabéis, ¿no? Cuántos problemas estamos teniendo tanto a nivel de relación con los niños que ahora mismo están en tercero de infantil, en segundo de infantil, ¿vale? En primero de primaria, pues que han pasado todo el proceso del confinamiento y los problemas que están viendo del lenguaje, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son niños que no han visto toda la parte de la boca, cómo se mueve, no les hemos, a los niños pequeños les hablamos, les gesticulamos mucho y toda esa parte pues se la han perdido, ¿vale? Así que os ponía que, bueno, para que haya un desarrollo cognitivo, el juego es imprescindible, ¿vale? Tenemos que saber que el juego forma parte del proceso de aprendizaje. Y os pongo un ejemplo muy fácil, es decir, que, porque a veces yo pregunto siempre, ¿a qué juega el niño? Porque me da mucha información sobre cuáles son sus intereses. Y a veces decimos, no, es que el niño no tiene tiempo para jugar. Y es que jugar debería de ser un derecho, ¿no? Y que simplemente si yo cojo una piedra y la tiro, ¿vale? Pues voy a trabajar con la parte visual porque voy a hacer un seguimiento visual de un objeto que está en movimiento. Estoy trabajando con mi mano, estoy trabajando el agarre y estoy trabajando el soltar un objeto. Y después queremos que ese niño pues que escriba y que tenga una buena pinza y que no apriete cuando está escribiendo. Y cuando estoy lanzando esa piedra, además, pues estoy viendo cuál es el recorrido que hace, ¿no? Cuál es la forma que hace y qué pasa si lo tiro más fuerte, cómo de lejos llega. Así que estoy entendiendo las leyes de la física, ¿vale? Por eso jugar está sumamente importante. Y ya no digo nada de un juego que sea a nivel grupal. Bueno, así que para que exista nuestro desarrollo necesitamos pasar por diferentes etapas. Y os ponía ahí unas fotos un poco como en resumen, es decir, tengo que estar boca arriba, tengo que ser capaz de voltearme y pasar a estar boca abajo tengo que empezar a despegarme del suelo, ¿vale? Y parece fácil, pero no, despegarme del suelo significa trabajar con toda esa musculatura extensora que os digo, ¿vale? Tengo que ser capaz de arrastrar, de reptar, de ponerme a cuatro patas, estar sobre 4 puntos, tengo que coordinar mi cabeza con mi tronco, ¿vale? De poder gatear, a partir de ahí poder pasar a la postura de sentado, ¿vale? Hasta que realmente me pongo de pie. Y eso nos lleva como media un año y medio. Por eso es tan importante lo que pasa en ese primer año y medio de vida. Os hablaba antes de la estimulación sensorial, lo importante que era que los niños tengan estimulación sensorial. Es muy importante la estimulación vestibular. La estimulación vestibular, el sentido vestibular está en el oído interno y lo que nos va a informar es sobre la posición y sobre el movimiento de nuestra cabeza, ¿vale? Entonces, ¿dónde estoy yo en relación al espacio? Para que un niño se pueda situar bien en el espacio, necesita ese sentido vestibular. Después tenemos el sentido táctil, ¿vale? El sentido táctil que se empieza a desarrollar dentro del vientre materno gracias a ese tacto que tiene el bebé cuando se mueve con las paredes del útero, cuando nace. Sabemos la importancia ahora mismo del piel con piel, ¿vale? Lo cual me alegra mucho, que yo cuando estaba trabajando como enfermera y con prematuros y demás, se empezaba a hacer aquello. Pues creo que es muy importante ese piel con piel y cuál es el tipo de tacto, ¿no? Y luego os he puesto el sentido propioceptivo, porque el sentido propioceptivo es la capacidad que tenemos de sentir nuestro propio cuerpo y de poder dirigir los movimientos, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con muchos de nuestros niños que van a tener problemas a nivel de procesamiento sensorial, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay niños, por ejemplo, que rechazan un columpio, que es un sentido vestibular, o un estímulo vestibular, o niños que constantemente quieren que los estemos balanceando todo el tiempo, ¿vale? O a veces incluso utilizan ese autobalanceo como forma de evadirse de todo lo que hay a su alrededor. El sentido de tacto, sabemos que hay niños que necesitan tener algo constantemente, ¿no? Pues por ejemplo para dormirse, que necesitan tener, yo qué sé, la orejita del muñeco, por ejemplo, o tocarte tu oreja o algo, que necesitan el tacto para poder calmarse. Sabemos que hay niños que son hipersensibles a nivel táctil, ¿vale? Y entonces a lo mejor pues rechazan incluso las texturas de la comida o de los tejidos, por ejemplo, ¿no?
O a nivel propioceptivo, los niños que tienen problemas a nivel propioceptivo son niños que no son conscientes de lo que ocupa su cuerpo y de cómo poder dirigir los movimientos. Entonces, un niño que estamos en el colegio y que empieza a saltar escalones y salta uno y salta dos, ¿vale? Y es un niño que está en 4 años, por ejemplo, ¿no? Y tiene 4 años y de repente le ves que se sube a la escalera más alta 15 escalones y quiere saltarlo todos, ¿no? Y tú dices, pero ¿dónde vas? ¿Vale? No puedes saltar 15 escalones, eres muy pequeño. Pues porque él no es consciente de su propio cuerpo, ¿no? O cuando se meten en algún espacio que dices, pero ¿cómo te has podido meter ahí? Pero no has visto que no puedes. Bueno, pues porque no soy consciente de lo que ocupa realmente mi cuerpo o de las habilidades que tengo con mi cuerpo. Así que a veces vemos niños pues, que son muy atrevidos, ¿no? Y que pues es que no ve el peligro, ¿no? Me decís a veces. Bueno, respecto a los reflejos primitivos, ¿qué es un reflejo primitivo entonces? ¿Vale? Pues es un patrón que se va a desarrollar durante la gestación, ¿vale? Que va a ayudar a que el bebé haga ese proceso del parto que os contaba, que es tan importante, ¿no? Que el bebé pueda salir, que pueda girar la cabeza, todo eso. Si dejamos que el bebé empiece a respirar, ¿no? Entonces tenemos un reflejo que es el que nos asiste a la primera respiración, que os lo voy a contar más tarde. Si dejamos el bebé encima de la madre, el bebé pues va reptando, va subiendo, va escalando hasta que llega al pecho, y cuando llega al pecho se engancha al pecho y entonces empieza a succionar, empieza a mamar, pues todo ese proceso se hace gracias a un reflejo primitivo, ¿vale? Y los primeros patrones que hacemos en el inicio de la vida están dirigidos por estos reflejos primitivos. Que eso quiere decir que son, como os decía antes, estímulos y gestos que aparecen, ¿vale? Y se dirigen desde la parte más primitiva, más primaria, más antigua de nuestro cerebro. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Pues os voy a poner esta imagen que creo que lo resume mucho mejor. Pues lo que conseguimos, es maduración cerebral. Entonces, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, podemos ver imágenes ya tan bonitas como esta, ¿vale? Sobre las conexiones que tienen en nuestro cerebro, ¿vale? La maduración cerebral significa conexiones neuronales en nuestro cerebro. Entonces, la parte más antigua de nuestro cerebro sería la parte troncocefálico, ¿vale? Y la parte más evolucionada es la parte que está más arriba, ¿no? La parte que está más arriba y la parte que está más delante. Entonces, si os fijáis, todas estas fibras, cómo van hacia arriba, ¿vale? Así que las conexiones neuronales van desde la parte más antigua de nuestro cerebro hasta la parte más nueva. Eso significa que en el inicio de la vida lo que funciona es lo más antiguo, lo más primario, de lo que depende la supervivencia, ¿vale? ¿Qué es lo que no necesitamos en el inicio de la vida? Pues pensar, imaginar, crear, leer, escribir, es decir, todo eso es totalmente secundario. Primero tengo que poder sobrevivir, ¿vale? Por eso todo ese desarrollo que vamos haciendo fuera del vientre nos decía, por eso es tan importante. Y al principio, cuando nacemos, lo importante es la supervivencia, nada más. Eso llegará más tarde. Entonces, a mí muchos niños me llegan realmente por problemas de cortes, por problemas de la parte de arriba del cerebro. El niño no lee, no escribe, no controla sus impulsos, no tolera la frustración, ¿vale? No comprende los problemas de matemáticas. Y todo eso son problemas de arriba, son problemas de córtex, ¿vale? Pero para que toda esta maduración se haya hecho, tenemos que saber que la maduración viene de abajo hacia arriba. Por eso trabajar con reflejos primitivos es trabajar abajo, es trabajar en las primeras capas realmente del desarrollo, ¿no? Entonces, las conexiones neuronales, ¿qué es esto? En la otra imagen que os presentaba, bueno, pues esto sería una neurona y esto es cómo están al nacer, ¿vale? Esto sería a los 3 meses, cómo se van creando todos esos caminos, esas conexiones, y aquí a los 3 años. Así que en un minuto de un recién nacido se generan casi 5 millones de conexiones neuronales nuevas, lo cual significa, o yo lo primero que pensé cuando tuve esta conciencia de esto fue como yo que he trabajado en niños con prematuros, en incubadoras, y decía, ¿cuánto no nos perdemos? ¿Vale? ¿Cuánto no nos perdemos a nivel de estimulación sensorial? ¿Vale? Si un minuto se generan 5 millones de conexiones neuronales nuevas en condiciones normales, si a un niño no le cogemos, no le cantamos, no le mecemos, no le llevamos, no le traemos, ¿cuánta maduración cerebral nos estamos perdiendo? Así que nos importan esa cantidad de estas conexiones neuronales, ¿no? Nos importa esta maduración a nivel cerebral, ¿vale? Y esas conexiones, además, tienen que ser muy buenas, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues os ponía esta foto porque aquí, por ejemplo, no hay ningún camino. Esto quiere decir, no tengo una experiencia. Si no tengo una experiencia en mi cerebro, no se han unido las diferentes áreas cerebrales que son necesarias para que yo pueda hacer eso, ¿vale? Por ejemplo, no sé esquiar. Pues es que para poder esquiar, pues en mi cerebro necesito diferentes áreas, ¿vale? Que entre ellas trabajen de forma coordinada. Pero es que no lo he hecho nunca, por eso la primera vez me cuesta tanto.
Cuando empiezo a hacer algo, empiezo a generar caminos, empiezo a generar conexiones entre las diferentes áreas cerebrales. Y cuando eso ya lo sé hacer muy bien, se convierte en un proceso automático. Eso significa, dejo de esquiar 2 años, pero vuelvo a coger otra vez los esquís, los 5 primeros minutos me cuesta, pero luego puedo. ¿Qué significa? Que ya he hecho unas autovías estupendas, ¿vale? Que ya he hecho unas carreteras. Así que eso en realidad, a nivel cerebral, se llama, lo que consigue es la mielina. ¿Vale? La mielina la conseguimos a través de la repetición, pero también es importante la nutrición. Hoy no es un día para hablar de nutrición, pero esa mielina está formada por fosfolípidos, ¿no? Por eso sabemos que los omegas le van bien a los niños, que el fósforo le van bien a los niños, ¿eh? Así que la parte nutricional también es importante para el desarrollo cerebral. Vamos a hablar de reflejos, así que esos reflejos primitivos, ¿vale? Tienen que aparecer, como hemos visto en el inicio de la vida, durante un tiempo los vamos a ver, pero después decimos que se inhiben, es decir, que se integran en patrones de movimiento superiores y se desarrollan otros reflejos que son posturales, ¿vale? Como por ejemplo caminar. Caminar es un reflejo postural. Yo no pienso realmente en el proceso de caminar, es algo que me sale de manera automática. Si yo me caigo y pongo ahí las manos y las manos me frenan, pues eso es un reflejo postural, ¿no? Sabemos que los niños cuando empiezan a caminar al principio no ponen las manos, no han desarrollado su reflejo postural y entonces se dan con la cara en el suelo. Voy a hablar del primer reflejo que se llama reflejo de Moro. Este es un reflejo que me encuentro con bastante frecuente en los niños que vienen de adopción. El reflejo de Moro, y hay otro previo que se llama miedo-paralizador. El reflejo de Moro es un reflejo que nos asiste a la primera inspiración en el momento del nacimiento, ¿vale? No sé si recordáis antiguamente las matronas, ¿no? O las parteras, cuando un niño no respiraba, ¿qué hacían? Le cogían por los pies, le mecían así, le hacían una sacudida, ¿no? Una estimulación a nivel táctil. ¿Y eso para qué era? Pues porque el bebé, haciendo a través de esa estimulación, el bebé lo que hacía era, se le conoce como reflejo de susto también, hacía ese gesto de ¿no? Y entonces empieza a respirar. Bueno, pues el reflejo de Moro nos asiste, nos ayuda a tomar esa primera inspiración, ¿vale? Y entonces el bebé hace esa posición toda de apertura para poder respirar y después tiene que echar el aire, así que el cuerpo se flexiona para que sea fácil el poder salir, ¿no? El aire, para igual salir el aire. ¿Y cuál es la integración natural de este reflejo? Bueno, pues que el bebé, después de esa primera respiración y después de llorar, ¿qué es lo que hacemos naturalmente cuando un niño llora? Pues le cogemos y le mecemos y le hablamos. Bueno, pues la integración, la forma natural de integrar este reflejo primitivo es a través de ese abrazo precisamente, es a través del abrazo, es a través del calmar. Así que, como os decía, tenemos que estar disponibles para cuando ese niño lo necesita, ¿no? Si este reflejo no se integra, cuando no se integra quiere decir permanece, ¿cómo lo vamos a ver? Pues no sé, serían esos niños que son asustadizos, que yo creo que, por ejemplo, los profesores cuando están en clase los identifican enseguida, pues porque es un niño que, no sé, se cierra una puerta de repente y hay 3 que se pegan un susto, ¿no? Y es como, se ha cerrado la puerta, ¿vale? Han tenido una reacción exagerada si pensamos en el estímulo que lo ha causado, ¿no? O son niños que les molesta la ropa o que se tapan los oídos ante ciertos sonidos o que no pueden estar en sitios con mucha gente. ¿Vale? Es decir, hay una hipersensibilidad a nivel de los sentidos. A veces es la luz y entonces les gusta llevar el pelo muy largo porque así me hace de sombra, por ejemplo, ¿no? O se pone mucho aquí la mano. Adultos incluso que pues, se utilizan gafas de sol en invierno y en verano. Así que este reflejo de Moro hace que mis sentidos estén hipersensibles, que a mí me molesten las cosas más que le molestan a los demás y eso al final pues me va a llevar también a un problema de autoestima, ¿vale? ¿Por qué me pasa a mí esto y a los demás no? ¿No? Entonces no solamente nos va a afectar a nivel físico, sino que también nos va a afectar a nivel emocional. ¿Qué cosas podemos hacer para esto? Bueno, pues dentro de los ejercicios que utilizamos hay ejercicios que son como de mecer, como de balancear. Así que imitamos movimientos que hacemos de forma natural con los niños, pero adaptados, puesto que el niño es más grande, porque esto que las posiciones son diferentes, ¿vale? Pero son movimientos como de balanceos que producen mucha estimulación sensorial y que están hechos en posiciones que tienen que ver con los reflejos primitivos. Y normalmente empezamos a trabajar nosotros con los niños, es decir, ese niño va a recibir una estimulación de forma pasiva, igual que en el inicio de la vida nosotros cuidamos al niño, ¿vale? Y después será el niño el que se pueda mover por sí mismo. Así que cuando trabajamos de la misma manera. Yo primero lo hago por ti, yo estoy contigo, yo te lo hago y después te acompaño en el proceso de que tú lo puedas hacer solo. Os voy a mencionar otro reflejo, se llama reflejo de Babkin,
¿vale? Este reflejo de Babkin o Babkin-Palmer-Mentón asocia la boca y la mano, ¿vale? Entonces, cuando el bebé está succionando, cuando el bebé está mamando, no sé si lo habéis visto a lo mejor en animales, se ve en los perros o en los gatos, ¿no? Cuando la madre se tumba, el gato o el perro empiezan a hacer así al pecho para poder succionar. Así que hay un movimiento de manos que lo que hace es favorecer un drenaje, una circulación a nivel a través de los conductos galactóforos para que pueda salir la leche. Entonces, ¿para qué tenemos este reflejo? ¿Para qué lo tenemos? Pues para favorecer, ¿vale?, que haya una producción de leche. Además ayuda a que la mamá no se pille no coja una mastitis, y yo me aseguro como bebé mi lactancia, me aseguro mi alimento. Cuando los niños no han mamado muchas veces o este reflejo no lo integran, siguen teniendo una necesidad de llevarse las cosas a la boca. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una relación entre la boca y la mano. Yo hago un masaje con las manos, obtengo el alimento. ¿Cómo me siento después de haber mamado? Me siento calmado, me siento tranquilo. Así que cuando este reflejo permanece y no se integra, pues los niños siguen teniendo la necesidad de llevarse las cosas a la boca, ¿vale? Entonces, por un lado, hacen movimientos asociados de la boca, por lo tanto, estoy escribiendo, recortando, abriendo una botella y hago movimientos asociados de la boca, y por otro lado me calmo llevándome las cosas a la boca. Así que son esos niños que vamos a ver que se comen las camisetas, ¿vale?, o que se comen el pelo, o que se comen las uñas, ¿vale? Así que hay una necesidad de llevarse las cosas a la boca y tienen una calma y una relajación a través de eso. Y bueno, pues comerse las uñas, comerse los lápices, todas esas cosas. ¿Bien? Os voy a mencionar otro reflejo, que es el reflejo del espinal galán, ¿vale? Cuando tocamos en un bebé a lo largo de la columna, pues se produce un movimiento de la espalda. Este reflejo lo tenemos para ayudarnos a salir a través del canal del parto, cuando el bebé siente las contracciones, pero cuando se queda presente, cuando no se termina de integrar, lo que produce es una hipersensibilidad de la zona de la espalda, sobre todo. Así que estos son los niños que se quejan mucho de las etiquetas, no soportan la ropa que está ajustada, es muy difícil que se sienten en una silla, por ejemplo, porque el respaldo les roza la espalda. Suele estar presente en los niños que son muy movidos, que son hiperactivos, los niños que no controlan esfínteres, porque hay una falta de maduración de la espalda, de la zona lumbar. Entonces no les gusta la ropa ajustada, como os ponía ahí, pues muy frecuente que tengan enuresis, esas posturas a la hora de sentarse. Y os iba a mencionar uno más, que es el asimétrico del cuello. Esta posición nos la encontramos mucho en un bebé. La cabeza está girada hacia un lado, este lado está estirado y este lado está flexionado. Así que mientras que estamos en esta posición, pues el bebé recibe estimulación a nivel visual, a nivel auditivo y a nivel propioceptivo de un lado del cuerpo. Esa información se recoge y estimula un hemisferio, y cuando giramos la cabeza hacia el otro lado, pues recibimos estimulación por el otro lado. Así que recibimos estimulación de ambos hemisferios. Después, poco a poco, el bebé empieza a venir ahí a su línea media, ¿verdad? Pone la cabeza en el centro, coge las cosas, las lleva a la línea media del cuerpo, empieza a trabajar con su visión, los dos ojos empiezan a trabajar en equipo, somos capaces de recibir la información a nivel auditiva de los dos lados. Así que toda esa información la reunimos, ¿vale? Y eso sería la base de todo lo que será después la lateralidad. Así que cuando el reflejo no se integra, ¿qué nos va a pasar? Bueno, pues que los niños se van a tumbar, por ejemplo, a la hora de escribir, tienen dificultades o ponen el papel de lado, por ejemplo, porque se llevan muy mal con su línea media. Les cuesta mucho todos los movimientos que son cruzados, que tienen que cruzar la línea media, esas letras que son idas y vueltas, esas letras o esos números que son muy parecidos. Ayer estuve con una niña, pues que el 2, la Z, la S, es que son todos iguales, ¿vale? La B, la D, la P, la G, pues es que son una barriga con un palo, ¿vale? Pero la barriga está a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Y ayer me decía la madre, pero es que no entiendo por qué confunde la A con la E. Y le dije, en imprenta. Y me dijo, sí, digo, pues porque la A y la E son iguales en imprenta, solo que la barriga está arriba, la barriga está abajo, pero son iguales, ¿vale? Entonces, para que podamos distinguir todo eso, para que podamos lateralizarnos, necesitamos a este reflejo que esté integrado. Sabemos que tenemos dos hemisferios que tienen funciones diferentes, y para que yo pueda entender la lectura, para que pueda entender los problemas de matemáticas, necesito el desarrollo de mis dos hemisferios, ¿vale? Lo podemos ver en niños. Estos niños que tienen asimétrico les va a costar mucho, además de esos problemas a nivel cognitivo, pues cosas como montar en bicicleta, como hacer las lazadas de los zapatos. Por ejemplo, esta mañana he estado con una niña que le pasaba esto y tenía mucha frustración porque no sabía hacer las lazadas de los zapatos. Digo, ven, que vamos a aprender, hombre. Bueno,
¿Y qué utilizamos entonces para trabajar con todo esto? Pues movimientos rítmicos, ¿vale? Este es el doctor Blomberg con el que yo aprendí a hacer estos movimientos, que ya os digo que son unos movimientos muy suaves, que se hacen en diferentes posiciones, boca arriba, boca abajo, a 4 patas, que los hacemos nosotros primeros, que después intentamos que lo hagan ellos solos, así que los van haciendo de forma activa. Y no lleva mucho tiempo, ¿vale? La verdad es que son como, yo os diría, son 10-15 minutos, pero soy madre y sé que en realidad lleva más, porque entre que te pones, te estás quieto, el niño va al baño, vuelve, bueno, pues al final lleva un poco más de tiempo, ¿no? Así que, bueno, pues si queréis saber cómo se desarrolla un poquito una sesión, pues lo que hago es que concertamos una cita, tenemos alguna entrevista con los padres, ¿vale? En la que me contáis un poquito la historia del niño y me interesa saber absolutamente todo. ¿eh? Lo que sepamos y lo que no sepamos. Después hago la evaluación de lo que son esos reflejos primitivos a través de ponerles en diferentes posiciones. A veces miro ciertas habilidades a nivel de coordinación o de equilibrio. A veces si sospecho que el niño tiene un problema visual, pues reviso alguna cosa a nivel visual. Hay veces que le hago hacer un dibujo, por ejemplo. Hay una parte como que hago siempre y otra depende de lo que vea. Y después de eso, pues decido, ¿no? Cuáles son los ejercicios, ¿no? que le vendrían bien a este niño y entonces los pruebo. Y una vez de probarlos y decir, pues sí, estos le van bien, estos los puede hacer, pues enseño a los padres cómo trabajar con esos ejercicios y entonces sois vosotros los que trabajáis en casa. ¿El por qué sois vosotros los que trabajáis en casa? Pues porque el desarrollo del niño es a través de los padres, como os contaba. Hay veces que me decís, bueno, pues que tú sabes hacer mejor los ejercicios. Digo, ya, pero yo no puedo hacer la parte de madre o la parte de padre, ¿vale? Esa la tenéis que hacer vosotros. Entonces, alguna vez no os voy a decir que no, alguna vez he tenido algún niño que lo hemos trabajado nosotros en consulta, pero no es desde luego lo habitual. A mí me gusta que lo trabajéis vosotros. Y las revisiones las hago más o menos cada 6-8 semanas. Entonces, durante ese tiempo vosotros trabajáis, vais haciendo los ejercicios en casa, en principio diarios, pero sin agobios, ¿vale? Que ya se quede 7 días a la semana, pues posiblemente luego se queden 4 o 5 días a la semana. Y a las 6-8 semanas pues nos vemos, entonces me vais contando y os pregunto pues qué cambios son los que van viendo, lo que vais viendo. A veces me decís, pero ¿qué cambios tengo que ver? Pues no lo sé, ¿vale? Pero cambios tiene que haber. Es decir, cambios a nivel físico, por ejemplo, yo qué sé, pues que antes se le caía el vaso, lo tiraba 5 veces en la cena y ahora lo tira 2, pues ya es un cambio, ¿vale? Que antes le tenía que decir 7 veces, repetirle la misma orden y ahora se la digo 2 veces, pues es un gran cambio, ¿vale? Que antes las cosas del colegio no me las traía aprendidas y ahora pues oye, hay muy poquito ya que le tengo que explicar. No sé, ese tipo de cambios, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel cognitivo. Y yo suelo decir que si en 3 sesiones no hay cambios, la que lo deja soy yo. Es decir, aquí trabajamos y gastamos el dinero para algo, ¿vale? Es decir, aquí tiene que haber resultados. Es verdad que como padres creo que nos fijamos siempre en lo que nos queda y parece que las cosas que vamos consiguiendo como que enseguida no es como, ya está, esto está conseguido. Nos fijamos todavía en lo que nos falta. Y bueno, pues yo suelo preguntaros, como apunto muchas cosas, les digo siempre, ¿qué tal va esto? Ah, no, eso ya bien. Entonces, como que nos fijamos mucho en lo que nos queda, ¿eh? Y eso es algo que veo que se repite mucho en las sesiones. Y también hago sesiones online, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos 2 últimos años nos hemos readaptado todos y aprendido mucho. Así que en las sesiones online lo que hago es a través de vídeos. Yo os mando un vídeo para que me hagáis ciertas posiciones que quiero que me grabéis con los niños, vosotros yo veo esos vídeos y cuando quedamos un día, quedamos por Zoom y entonces yo os enseño a analizar esos vídeos, ¿vale? Me mandáis el vídeo, yo os lo comparto como ahora igual la presentación, te digo, mira, ¿ves esto que hace en esta posición? Pues esto es por esto y por esto. Y os enseño también a través de vídeos que yo tengo grabados cómo hacer los ejercicios y de esa manera pues lo vamos haciendo. Y quería compartiros que tenemos 2 libros por si os interesan, ¿vale? El doctor Blomberg, con el que aprendí, estos 2 libros son de él, pues él decía siempre que si los padres, a mí tengo que decir que yo había estudiado muchas técnicas cuando lo conocí y fue la primera persona que admitía así como nombre a padres en los cursos. Y entonces a mí me sorprendió cuando le traje a España y le dije, ¿y a quién quieres enseñárselo? ¿No? Yo estaba pensando en profesionales, fisioterapeutas, profesores, y dijo padres. Y dije, ¿padres?
Entonces dijo, sí, porque son los padres los que trabajan en casa y a ti en una sesión no te da tiempo a contar, a informar absolutamente de todo, ¿no? Y entonces, sí, desde luego, yo también soy así, si sé lo que estoy haciendo, si sé por qué lo estoy haciendo, para mí cobra todo mucho más sentido, ¿no? Entonces, bueno, el libro azul creo que es el básico, tiene muchísima información, creo que es un libro de los que te lo puedes leer 3 veces y de repente dices, uy, esta información estaba aquí. Y después el doctor Lumber pues hizo también mucha investigación, ¿no? Porque se dio cuenta que había veces que había que trabajar otras cosas en los niños, no solamente la parte motora, y entonces se dio cuenta pues que sobre todo en los niños que eran con características TEA, pues la parte de nutrición, la parte de los tóxicos y todo eso también era muy importante. Entonces escribió ese otro libro, el verde. Os he puesto aquí una página web donde lo podéis conseguir, ¿vale? Mi página web es la de reflejoscognitivos.es. Y nada, aquí os comparto las redes sociales y donde podéis seguirme y esas cosas. Y daros las gracias, sobre todo, ¿vale? Por este ratito. No, muchas gracias. Las tenemos que dar a ti ha estado fenomenal, muchísimas gracias. ¿Puedes poner otra vez la pantalla de lo de los libros, donde adquirirlos? Porque yo no estaba poniendo, no sé si habéis podido, que es material@reflejosprimitivos.es. Fenomenal. Sí, está donde viene Perfecto. todo. Pues nada, para la Semana Santa parece prometedor el libro, el azul. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si os parece bien que demos paso al turno de preguntas, a ver si queréis consultar algo. Yo la verdad es que tengo muchísimas cosas que he apuntado y bueno, a ver, yo no sé si había alguien que a lo mejor quería Sí. compartir su experiencia. A ver, Lourdes. No se te oye, Lourdes. Lourdes, no se te oye. A ver, Lourdes, pero sí que lo tiene activo. ¿Ahora se me Ahora oye? sí, perfecto, Sí. perfecto. Vale, disculpad. Gracias. Pues nada, buenas tardes a todos y la verdad es que es un lujo escuchar siempre a Eva. Y bueno, pues en cuanto vi en Instagram de ACI que iba a estar Eva ahí, pues me puse en contacto con ella porque nosotros adoptamos, mi marido y yo, nuestro hijo con ACI. Y siempre es una cosa que he tenido la espinita ahí en el corazón de decir, jo, si yo hubiera escuchado esto antes, se me hubieran abierto mucho los ojos y al fin y al cabo pues hubiera conocido más cosas de mi hijo, ¿vale? Os cuento pequeñas pinceladas así de lo que ha sido nuestra experiencia. Y bueno, pues nosotros, nuestro encuentro con nuestro hijo Juan fue en el 2014. Él es filipino. Y bueno, pues la verdad es que puedo decir que la adaptación fue muy buena. Seguimos a rajatabla lo que nos fue indicando ACI. Y bueno, pues también yo el primer año que él estuvo aquí me cogí excedencia y para hacer una plena adaptación pues nos dedicamos completamente a él, ¿vale? Yo soy profesora y bueno, pues poco a poco hicimos la integración en el cole. Y bueno, pues en la etapa de educación infantil, pues la cosa fue bien, ¿vale? El niño pues estaba adaptado, le veíamos un niño contento, pero ¿qué pasó? Pues que empieza la etapa de educación primaria, que ahí pues requiere mucho más atención, requiere más concentración y ahí ya los profesores nos empezaron a decir que algo estaba pasando, que esa inquietud, esa falta de concentración estaba chirriando. Nosotros también le veíamos pues que a nivel de relación social se distanciaba mucho, era más inmaduro con respecto a los niños de su edad. Y bueno, pues tristemente, pues ahora parece que todo es TDA. Y bueno, pues a ver, la suerte o la desgracia, pues eso, que pertenezco al mundo de la educación y sé de qué va esto. A mí no me vale que me digan mi hijo es un TDAH, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer, si es TDAH con todas las consecuencias, vamos a ello, vamos a tomar todas las medidas. Pero yo sentía que había algo más, algo que no llegábamos, que no llegaba a saber. Empecé a estudiar, empecé a hacer cursos, empecé pues, a mover Roma y Santiago. Entonces
empecé a oír reflejos primitivos, ¿no? Y bueno, pues empecé a llevar a mi hijo. Al fin y al cabo, pues pensé, por lo menos me van a ayudar a conocerle un poco más, ¿no? A saber esa mochila que llevan, que indudablemente pues nosotros no conocemos como padres adoptivos, que tenemos que aceptar, pero no conocemos. No me va a hacer mal el conocer y bueno, pues hoy en día, pues algo que parece una pseudoterapia, pues también hay gente que se aprovecha, que vas para que le evalúen y bueno, pues le evalúan pues muy relativamente. Y si le evalúan, pues luego, pues sí, tiene este reflejo activo, pues vale, muy bien. No hay nada que hacer, ¿vale? Hasta que seguí estudiando, seguí indagando y llegué a la Bloomberg, ¿vale? Les conocí primero porque quise hacer un curso como profesora, a ver de qué iba eso. Y bueno, pues luego llevé a Juan. No sé si he dicho que a Juan le adoptamos con 3 años y 10 meses, ¿vale? Estoy hablando entre unas cosas y otras que nos plantamos con 8 años cuando llevé por primera vez a que le vieran. Juan era un niño pues, que nosotros lo veíamos bien, que estaba contento, pero la realidad pues, que era un niño pues, que tenía un desequilibrio muy grande a nivel de relación social, a nivel de académico, a nivel de juegos, a nivel de inmadurez motora. Era así, ¿vale? Entonces, ¿qué me ayudó? Pues Eva a conocer muchísimo más de él, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a establecer un vínculo mucho más fuerte que el que tenía, ¿vale? Y creo que mi hijo estaba adaptado en el momento que le llevamos, pero yo lo siento así. Han sido 2 años de prácticamente todos los días hacer estos ejercicios que son muy fáciles. Íbamos cada 2, 3 meses, nos pilló también el confinamiento por medio, pero los llevamos a rajatabla. Y ahora, pues el verano pasado ya Eva le dio el alta. Y bueno, pues Juan ahora es un niño pues completamente diferente. Es un niño que está equilibrado, que tiene su grupo de amigos. A nivel maduro, se ha estabilizado con los compañeros de su clase. Y si antes le veía contento, ahora le veo, la palabra es estable, feliz. Y bueno, pues esa ha sido mi experiencia y quería transmitirosla pues precisamente por eso, porque cuánto me hubiera gustado a mí saber esto y haberlo oído, ¿no? Que parece que, pues eso, oímos reflejos primitivos y lo primero que se nos viene, uy, lo que les hacen a los bebés al nacer, pues no. Yo he trabajado con mi hijo desde los 8 años hasta los 10 casi con él y esos reflejos se han incorporado, se han integrado y le ha repercutido en todo, no solamente a nivel académico, sino, ya os digo, a nivel emocional y absolutamente de todo. ¿Vale? Y sobre todo, pues le he conocido más, ¿vale? Que eso es lo bonito. Esa parte que no conocemos, pero bueno, que hay formas de ir descubriendo poco a poco. ¿Vale? Estupendo, muchísimas gracias. Y es verdad, Gracias a vosotras. conocerles y saber que todo tiene un porqué, entenderles, yo pienso que es muy importante, ¿no? Voy a dar paso también a Isabel Hernández, que quería contarnos algo. Hola Blanca, ¿qué tal? Muchísimas gracias. De nada, Isabel. Bueno, yo tengo 5 hijos, 2 de la barriga y 3 adoptados. Y, bueno, uno de ellos, José, lo adoptamos con 8 meses en China y por la vía ordinaria, después de 9 años de proceso. Y bueno, la verdad, José, desde el primer momento sí que vimos que tenía problemas de todo tipo, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, un niño que con 8 meses no sujetaba la cabeza y bueno, a partir de ahí, pues todo lo que os diga es poco. Lo que contaba Eva, por ejemplo, de no llorar, pues sí, era una cosa impresionante, que o sea, gracias a Dios empezó a llorar. Pasados unos meses con nosotros, gracias a Dios empezó a llorar, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las cosas que tú has explicado yo las veo clarísimamente en mi hijo, ¿no? Mi hijo José tiene 9 años y bueno, le hemos acompañado, gracias a Dios, en un montón de terapias, ¿no? De todo tipo, obviamente
de lenguaje, física, también sensorial, ¿no? Que yo siempre, la verdad, fui muy escéptica, pero muy obediente. Entonces, pues a todo lo que se le ha podido llevar, se le estamos llevando y todavía creo que tiene sobre todo mucho desorden sensorial. Y entonces yo lo que te quería preguntar, Eva, te agradezco muchísimo la charla porque se me ha sabido a poco, me he quedado con ganas de saber mucho más, ¿no? Yo siempre he sido muy escéptica también con el tema de los neurólogos, ¿no? Entonces, me gustaría entender mucho mejor, no ahora, obviamente, en otro momento, o que me expliques dónde puedo investigar mucho más en toda la parte cerebral, ¿no? En toda la parte de cómo, por ejemplo, todas esas conexiones que tú explicabas, ¿no? De cómo no se han ido pues reproduciendo, ¿no? En los primeros meses, claro, en el caso de José estuvo solamente 9 meses en el orfanato, pero que ya es muchísimo, obviamente, muchísimo. Luego, gracias a Dios, ha tenido muchísima estimulación por todo. Pero siempre yo he sido o sea, muy escéptica con los neurólogos porque por más pruebas que le han hecho, 50.000 pruebas, todo tipo de neurólogos, en España, pues, o sea, nunca han dado con nada. Siempre han dicho que estaba bien, que estaba todo, pero no está, obviamente no está bien. Es un niño que tiene cantidad de desórdenes, ¿no? Entonces, por un lado te quería, esa era la primera pregunta, y la segunda pregunta era, que también un poco ya Lourdes la ha respondido, es si con 9 años es demasiado tarde o todavía se puede hacer, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar esas dos cosas y lo último que quería decir es, nosotros ahora mismo estamos viviendo en Lima, en Perú, yo os estoy hablando desde Perú, y bueno, pues obviamente que aquí también pues está en un colegio especial y es con un montón de terapias, pero sí que en algún momento me gustaría ver cómo podemos enganchar, porque por lo que he visto, pues sí que de alguna manera se puede hacer, o sea, Online. online y luego con el poquísimo tiempo que tenemos nosotros en particular, pero bueno, que sí, que a ver cómo se puede. Esa era mi intervención, era esa. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Me alegro saber de ti, ¿eh? Que conste, el otro día le pregunté a Félix Omeñaca si sabía algo de ti porque te tenía perdida. No sabía que estabas tan lejos. Bueno. Sí. Bueno, me alegro. Eva. Bueno, vale, pues nada, gracias Lourdes, antes de nada, me encanta volver a verte, te mando un súper beso y otro para tu niño, que sabes que le quiero un montón. Una cosa que tengo que decir de Lourdes es que es una madre que ha trabajado muchísimo, que ha sido súper constante y que se ha formado mucho, y creo que eso hace mucho, es decir, el que os decía antes, ¿no? Que tú te puedas formar y que puedas entender, como habéis dicho, como decías Isabel, que sabe a poco. Bueno, no sé, yo intento contar mucho, pero es verdad que esto a mí lleva muchos años, llevo toda mi vida estudiando esto, ¿no? Así que gracias, Lourdes. Isabel, te cuento. A ver, te puedo recomendar si quieres algún libro, así sabes, como que te hable de esto. Si quieres me escribes un email y así te escribo el nombre de algún libro para que puedas leer, ¿vale? Todavía la parte de los reflejos primitivos y ahí dependiendo todavía, yo creo que las cosas llevan mucho proceso como en todo, y cuando yo empecé en España con esto de los reflejos primitivos, pues todavía no se mencionaba absolutamente nada, y cada vez ahora mismo, bueno, pues le está dando más importancia, y todavía hay profesionales que consideran que esto no tiene ningún sentido y que es una chorrada y que es así. Y a mí personalmente me da igual que se llamen reflejos primitivos o como se llamen. Yo lo que tengo claro es que hay un niño que no hace un patrón a nivel motor, hay unas posturas que no tiene conseguidas, hay una falta de movilidad en el cuerpo, una falta de maduración, y que sé que conozco unos ejercicios a través de los cuales eso se va consiguiendo, y eso se va a tener una repercusión física, emocional y cognitiva, y a mí eso es lo que me importa realmente, ¿vale? Pero te puedo dar libros si quieres para que leas sobre toda esta maduración que hablamos a nivel cerebral. Nunca es tarde para aprender, ¿vale? Yo le pregunté una vez al doctor Lomber y le dije, ¿hasta cuándo se puede trabajar? Y él me dijo, mira Eva, siempre que el cerebro tenga la capacidad de poder aprender, podemos trabajar. Y cuando el cerebro empieza a desaprender, podemos ayudar a que ese proceso sea más lento, ¿vale? Como os decía antes, nuestro cerebro madura desde la parte más primitiva a la más nueva, desde el tronco encefálico hacia la parte del córtex, y cuando nos degeneramos, esas enfermedades como el Alzheimer o las esclerosis múltiples, ¿vale? Lo que vemos es que el cerebro lo primero que pierde son las capas superiores. Pierdo la memoria, que dejo de organizar, incluso dejo de hablar, dejo de escribir, dejo de leer, pero los patrones más antiguos vuelven a tomar el poder.
¿vale? Y entonces el agarre vuelve a ser un agarre inmaduro, al final ya no utilizo los cubiertos, vuelvo con las manos. Entonces, siempre se puede trabajar, ¿vale? Así que te diría que desde el principio yo trabajo con bebés que, como tú decías, pues un niño de 8 meses que no tiene sostén encefálico, pues trabajo desde esas edades, ¿vale? Porque esos patrones están ahí en el cuerpo, lo que hay que hacer es despertarlos, activarlos, ¿vale? Hasta niños que ya tienen un problema, ¿vale? Tengo muchos niños yo creo que de tercero infantil, primero de primaria, que nos dan la cara, como decía Lourdes, es el momento en el que nos damos cuenta de aquí pasa algo, o niños que ya tienen un problema, llegan a tercero, llegan a quinto, o los tengo también adolescentes, no pasa nada, trabajo con parálisis cerebral, con Down, con adultos, con Alzheimer, entonces siempre se puede trabajar. Ahora, si tú me dices, ¿hay una edad ideal? Pues yo soy la que me estoy empeñada en trabajar en bebés. ¿Por qué? Porque creo que cuanto antes empecemos mejor, ¿vale? Entonces, trabajar se puede en cualquier momento. Lo único que te digo es, ¿cuándo? Para que lo puedas entender rápido. ¿Cuánto te cuesta a ti aprender, yo que sé, a esquiar, te decía antes? Cuando tienes 4 años, cuando tienes 14 o cuando tienes 40, ¿vale? Pues con 4 aprendes antes y te cuesta menos. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Siempre vamos a aprender mejor cuando seamos más pequeños, pero eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo más tarde. Y creo que con eso ya te he respondido a todo. ¿Podrías ponernos no sé si los tienes a mano, compartir ahora en el chat algunos libros para el resto que podamos estar interesados, Eva? A ver, si me das 2 minutos, que cojo aquí la biblioteca, espera. ¿Os A parece ver. bien a todos? ¿Que nos puede dar alguna bibliografía? Vete haciéndome si quieres alguna otra pregunta mientras que te lo busco. A ver, chicas, ¿qué preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguno que ahora os apetezca que os responda? Todo Hola, lo yo que tiene quería que ver, yo hacer- después sigo preguntando yo. yo quería hacer una Ay, perdón. pregunta. Ahora cuando me A deis la ver, palabra. ¿quién quiere hablar? Perdonad. Yo, Marina, sí, Marina. Sí. dinos, Marina. Mira, hola, mira, yo soy madre adoptiva y mi hijo llegó con 5 años y medio. Y ha hecho terapia de reflejos primitivos y ha estado también una terapia de optometrista comportamental porque tenía un problema de ojo vago y vino con poca visión, ¿no? Entonces hemos estado 5 o 6 años haciendo terapia, no tenía 3D, en fin, hemos hecho ahí un trabajo laborioso, pero la pregunta que yo quiero hacer es, soy docente también, trabajo en la etapa de infantil y me ha llamado la atención lo que ha comentado de los niños que muerden las cosas. Y precisamente en mi aula tengo 3 niños Asperger y hay uno que es que no controla, se pone a morder las cosas con una intensidad y es una cosa que me ha llamado la atención y me gustaría ver si me puede dar una idea de cómo podría yo ayudarle para reconducir la situación de que no muerda todos los juguetes del cole, a ver, o alguna pauta que yo pueda darle a la familia para trabajar ese tema. Pues, a ver, lo que necesitas trabajar es mucho con la parte de la sensibilidad de la palma de la mano, así que muchas actividades que podáis hacer, que sean de tocar, de masajear, de diferentes materiales, ¿vale? Y mucho masaje de toda esta zona de la mano, mucho a nivel propioceptivo y de toda la parte alrededor de la boca también. Sí, es que yo sé lo que no controla, muerde, pero una intensidad, es que deja, lo que pilla, deja que es inservible. Lo que hay que entender es que el niño hace todo ese tipo de cosas por necesidad, ¿vale? Es decir, y el hecho de que tú le digas que no lo haga, para él no es suficiente. Es decir, todo lo que hace, lo hace porque su cuerpo obtiene algo que en realidad necesita. Entonces, lo que tenemos que cuestionarnos siempre es por qué él hace eso o por qué su cuerpo elige hacer eso de esa manera, ¿vale? Aunque, yo qué sé, tú puedas decir, yo esta mañana recuerdo, he visto a un niño que tenía todos los dedos por aquí, todos pelados, todos mordidos, todos, y dices, pues sí, le tiene que doler. Bueno, pues porque hay otro beneficio que está obteniendo. Cuando se chupan también el dedo, hay veces que se chupan los dedos así o se los chupan así, ¿no? También existe otra cosa que pasa, es que en la parte de arriba del paladar tenemos aquí detrás un hueso, ¿vale? Cuando se chupan los dedos así o así, también conseguimos estimular la hipófisis y entonces segregamos hormonas que producen placer
Entonces se ha visto también que en situaciones de guerra, por ejemplo, pues que hay niños que se chupan el dedo y es una manera de aislarse de todas las cosas que están ocurriendo alrededor y poder estar en calma y en relajación. Entonces también nos tenemos que cuestionar si ese niño que es TEA o que es Asperger o que si toda la estimulación que tiene a su alrededor es demasiado, no puede procesarlo y la manera de poder aislarse de todo eso que está pasando a su alrededor es a través de llevarse los dedos a la boca o de comerse algo. Sí. Y otra cosa curiosa que veo es como mucha, no me sale la palabra, que no tiene fuerza en las manos, que a la hora de escribir o de, es como si le faltara fuerza a la hora de coger el lápiz, se le va como mucho el trazo. Se me ocurre que a lo mejor tendría que hacer ejercicio, por ejemplo, de atornillar, no de hacer construcción, a lo mejor apretando Sí, tornillos, eso ¿no? hay que trabajar el reflejo de o agarre, las manos. ¿Vale? Al principio los bebés agarran las cosas, se las llevan a la boca, ¿vale? Después estiran el brazo, abren la mano y las lanzan. Y después de todo eso empezamos a conseguir empezar a señalar, luego empieza a coger cositas, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a hacer la pinza. Así que todo eso es un proceso. Normalmente nos llama la atención que no consigue algo que es como aprieta mucho cuando escribe, pero... No, al contrario, se le va... Vamos, no tiene le pide, por fuerza. ejemplo, que le abra, por ejemplo, el actimelo o cualquier, como que le falta fuerza para abrir, por ejemplo, el yogur o lo que traiga, siempre me pide ayuda porque veo que no puede. Y luego me llama la atención que eso, lo de Dios, tiene con mucha tensión al morder las cosas. Eso es lo que las dos cosas que me llaman la atención. Muy Pues bien, esos son los Martina. reflejos de las Perdón. manos. Perdona, Eva. No, que son los reflejos de las manos. Sí, de las manos. Muchas gracias, Marina. Y Eva. Nada, a ver, así he cogido así, me he dado la vuelta en lo que tengo aquí por aquí en la biblioteca. Este es un libro bueno también, ¿vale? Que se llama Reflejos, Aprendizaje y Comportamiento. ¿Vale? La portada que hay ahora es diferente porque esta es una edición antigua. Este libro creo que está bastante bien, nos puede dar bastante información. Sí. Que es aprender moviendo el cuerpo. Este ejercicio también, también está bien, que es aprendizaje basado en el movimiento. Lo estáis viendo al revés, lo siento, aprendizaje basado en el movimiento. Muy bien. Y después hay otros, pero que es que los tengo en el iPad, los tengo en el Kindle. Este está muy bien también. A ver si os puedo poner la portada. A ver si puedo. Este se llama La aventura de tu cerebro. Este me gusta. La aventura de tu cerebro. Es La aventura de tu cerebro. Hay otro que se titula Ayúdale a despegar. Hay otro que se llama Cómo ayudar a tu hijo con problemas de neurodesarrollo. Ese también me gusta. Hay otro, espera, que me acabo de acordar de él. Mucha lectura, ¿eh? Iremos poco a poco. A ver, Lourdes, que nos diga por cuál empezamos, ya que ya se ha formado tanto. Claro, es que le has dado donde me duele. O sea, a mí donde se me gasta el dinero es en los libros. Poquito a poco. Hay otro que es de... Este último que te he dicho es de María Jesús López Juez y tiene escrito otro que no le encuentro ahora, pero que también es bueno. Bueno, nos ¿Vale? aparecerá. Perfecto. A ver, el de aprender moviendo el cuerpo, creo que es una lectura rápida y fácil, ¿vale? Habla de brain gene y ese es fácil, pero para entender así un poquito el cerebro. Y el otro que te he dicho para Isabel, que me preguntabas por el cerebro, el de La aventura de tu cerebro, creo que también lo explica bastante bien. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, nuevamente, daros las gracias a todos, muy especialmente a Eva. Hay muchísimas cosas que has dicho que es que
claro, después de tener tantos casos y de haber tramitado tantísimos procesos, pues lo ves y se relaciona pues todo el tema de la hipersensibilidad, lo de las etiquetas, lo de la ropa, bueno, pues que siempre se ha relacionado con la adversidad temprana que han pasado todos los niños en adopción. Y bueno, pues claro, he visto la ficha de muchas cosas que les pasan a nuestros niños y que tiene pues ese motivo, ¿no? Lo que decía Lourdes, aprendes un poquito a conocerlos y bueno, y que todo tiene un motivo y una razón, y que nos has ayudado muchísimo a por lo menos dar, no sé, unas respuestas, ¿no? A ciertas cosas que a veces vemos en nuestros niños y bueno, y saber que además se puede trabajar y podemos de una manera conjunta pues a ayudarles, ¿no? A solucionarlo o al menos a conocer cómo solucionarlo poquito a poco, ¿no? No sé, ya por último me despido, ¿no tenéis más preguntas? Ya Hay una sabéis cosa que está escrita en el chat, lo estaba leyendo ahora, que si queréis la respondo. Sí. María Ángeles, ¿no? Preguntabas no me ha salido en el chat a mí. si la osteopatía también puede ayudarle a nivel de psicomotricidad gruesa. Sí, ¿vale? La psicomotricidad sí que puede ayudar a nivel de motricidad gruesa y sobre todo para... A mí la osteopatía me gusta también para las tensiones que ha habido muchas veces a nivel craneal cuando los procesos del parto no han sido los adecuados. ¿vale? Los niños que han sufrido, por ejemplo, un parto que ha sido con ventosa ¿vale? Pues, o las cesáreas principalmente, en esos casos la osteopatía viene muy bien. Yo no creo que haya terapias únicas, es decir, que haya una terapia que sea la estupenda, la maravillosa, todos estaríamos haciéndola, ¿vale? Sino que en realidad somos bastante más complejos y muchas veces pues, necesitamos hacer varias cosas. Y es verdad que hay veces que también tenemos que establecer un orden, es decir, hay veces que creo que llegamos a todo esto y de repente es como que hago la parte visual, la parte auditiva, la parte motora, la osteópata, la nutrición, son muchas cosas, ¿vale? Entonces hay veces que también hay que establecer un orden y saber qué es lo más prioritario en ese niño en ese momento, ¿vale? Y es importante ese orden. Entonces, si me preguntan, ¿la osteopatía es buena? Claro que sí. ¿La parte visual es importante? Por supuesto que sí. La parte auditiva también. Lo que no sé es en ese niño en concreto si es lo prioritario. ¿Vale? ¿Trabajar la integración sensorial es bueno? Claro que sí. O sea, sí, para mí todo, que hay muchísimas terapias, por suerte, ¿vale? Pero tenemos que ver a ese niño en concreto qué es lo que necesita en ese primer momento. ¿Vale? Pues perfecto. Pues nada más, yo por mi parte daros las gracias, ya os digo, yo creo que es una ventana estupenda para que poderos dar esta información y que si os puede servir, bueno, pues que os he contado dónde estoy, que si podéis contactar conmigo, pues ya sabéis cómo hacerlo. Y que como padres, lo que le decía a Lourdes, creo que la parte de formación y vuestra parte de buscar y no sé cómo deciros, no cansaros, ¿no? De buscar y de, como decía Lourdes, las etiquetas, ¿no? Que muchas veces ponemos una etiqueta y parece que nos ponemos unas gafas de que este niño es disléxico y todo lo que le pasa es porque es disléxico. Entonces yo no sé a dónde va a llegar un niño, no sé cuáles son sus posibilidades, pero lo que sí que creo es que, o lo que puedo hacer es trabajar para que ese niño llegue a ser lo máximo posible. Y eso es lo que realmente me interesa. Y lo que podemos garantizar es un buen trabajo. Y veremos hasta dónde llegamos. Así que nada más por mi parte. Que muchas gracias y nos veremos en otra. Eva, yo te quería preguntar, pues no quiero entretener a nadie, pero es que te quería preguntar porque he visto vuestra página web, ¿no? La que nos decías, ¿no? De la de España, he visto que tenéis cursos, ¿no? Que algunos Sí. cursos son online, que lo cual a mí especialmente ahora me interesa más porque estoy en Perú, como os digo. Y he visto que justo da la casualidad que vais a hacer uno ahora, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Sí, sí. Eso es para adaptado, o sea, ¿tiene sentido que un padre vaya, que vayamos? ¿No tiene sentido? Sí, espera que me está llamando Blanca y he visto que es que no está en la... Sí, espera. Blanca, dime. Ya estoy yo dentro, no te preocupes. ¿Necesitas algo o cierro yo? Vale, nada, yo se lo digo. Nada. Vale, hablamos. Venga, hasta luego. Que se le ha colgado el ordenador y que os dice adiós a todos. Sí, hay un curso este fin de semana que es online, así que es el sábado y el domingo por la mañana. La formación básica, yo creo que lo mínimo, así como para entender un poquito, son 3 cursos que son 3 fines de semana.
vamos, 3 fines de semana, se hacen día y medio. Entonces, este fin de semana tengo un nivel 1, que ahí lo que se ve es toda esta parte del cerebro que os he contado, pero con más detalle, toda la parte de los sentidos. Os explico cómo evaluar un reflejo, cómo poder tratarlo. Y de los reflejos, pues os voy contando con muchísimo más detalle cada uno de ellos, lo evaluamos, vemos todos los síntomas que tiene, y luego cómo podemos evaluarlo y cuáles son los ejercicios para tratarlo. Entonces, en este curso vamos a hablar de reflejos que suelen tener los niños con TDA y con TDAH, pero no solamente son ellos, es una manera de estructurar la información. En el nivel 2 se ve la parte del cerebro emocional, sistema límbico, cómo desarrollamos toda esa parte emocional, los miedos, todo ese tipo de cosas, y cuáles son los reflejos que, aun siendo primitivos, nos dan más sintomatología a nivel emocional. Y luego en el nivel 3 subimos al córtex cerebral y entonces hablamos de los 2 hemisferios cerebrales, de los procesos de la lectura, de la escritura, los reflejos de las manos pinzas, los movimientos asociados de la boca, y ahí hablo mucho de la parte visual, de cómo esas habilidades visuales, la acomodación, la motilidad ocular, todo eso se desarrolla gracias a nuestro desarrollo motor. Por eso tiene sentido cuando se